Buenos días. Vamos a continuar con el capítulo 15. No, es 16. El capítulo 16, relativo a la tipicidad y su ausencia. Lo vimos hasta el tema 9, que es el dolo en el derecho mexicano. Continuamos a partir del tema 10, la culpa o imprudencia. Bien. Nos dice el tratadista Eugenio Cuello Calón: existe culpa cuando se obra sin intención y sin la diligencia debida, causando un resultado dañoso, previsible y penado por la ley. Otro tratadista, Edmundo Mesger, dice: actúa culposamente quien infringe un deber de cuidado que personalmente le incumbe y cuyo resultado puede prever. Serían esas definiciones, pues, de carácter teórico de qué es o qué se entiende por culpa, ¿no? Al respecto, también, para fundamentar su naturaleza jurídica, se han elaborado varias teorías, concretamente tres en especial, ¿verdad? Que son la teoría de la previsibilidad, la teoría de la previsibilidad y evitabilidad, y la teoría del defecto de la atención. La primera fue sostenida principalmente por Francisco Carrara, para quien la esencia de la culpa consiste en la previsibilidad del resultado no querido. ¿Sí? La segunda es expuesta por Binding. Acepta la previsibilidad del evento, pero añade el carácter evitable o prevenible para integrar la culpa, de tal manera que no habrá culpa cuando el resultado, siendo previsible, resulta inevitable. O sea, en otras palabras, no nos ganamos nada con la previsibilidad del efecto, sino pues, del resultado, si no lo podemos evitar, ¿verdad? Entonces no habría lugar a culpa en ese caso, ¿no? Y por último, la teoría del defecto de la atención, sostenida por Angiolini, hace descansar la esencia de la culpa en la violación por parte del sujeto de un deber de atención impuesto por la ley. Bien. Por su parte, el autor nos define la culpa como dice que existe la culpa cuando se realiza la conducta sin encaminar la voluntad a la producción de un resultado típico, pero este surge a pesar de ser previsible y evitable, por no ponerse en juego, por negligencia o imprudencia, las cautelas o precauciones legalmente exigidas. ¿Okay? Luego, en el tema 11 tenemos elementos de la culpa. Aquí el autor le señala 4 elementos a la culpa. El primero de ellos sería la conducta. En segundo término, que esa conducta voluntaria se realice sin las cautelas o precauciones exigidas por el Estado. En tercero, que los resultados del acto han de ser previsibles, evitables y tipificarse penalmente. Y por último, el cuarto,
precisa una relación de causalidad entre el hacer o no hacer iniciales, es decir, la conducta, ¿verdad?, y el resultado no querido. Ya vimos que la relación de causalidad en qué consistía en la clase pasada, ¿verdad?, es la situación de que el resultado sea consecuencia inmediata y directa del acto u omisión, o sea, de la conducta, otra vez. Bien, en el 12, el tema 12, tenemos diversas clases de culpa. Se distinguen dos clases de culpa: la culpa consciente con previsión o con representación, y la culpa inconsciente sin previsión o sin representación. La primera de ellas, el sujeto se representa mentalmente la posibilidad de un resultado dañoso, ¿verdad? Entonces, pero aún así no desiste en su conducta, la lleva adelante, ¿verdad? Por supuesto que no quiere el resultado, pero abriga la esperanza de que no ocurra, ¿no? Los autores ejemplifican esta situación, este tipo de culpa, con la situación, por ejemplo, de un sujeto que conduce un automóvil en exceso de velocidad y sabe que los frenos no están en muy buenas condiciones, y pues puede darse el caso que se atraviese a alguien y lo puede atropellar, ¿verdad? Pero pues abriga la esperanza que ojalá y no se atraviese nadie, ¿no? Y esa es la culpa con representación, además de que me previó el resultado, pero pues abrigó la esperanza de que no, tuvo la esperanza de que no se produjera, ¿verdad? De otro tipo de culpa, la culpa sin prevención, sin previsión o sin representación, culpa inconsciente, pues ni siquiera se representa mentalmente la posibilidad de producir un daño, ¿verdad? Un resultado típico y antijurídico. Por ahí hace alusión también el autor en este mismo tema de otra clasificación de la culpa, nada más que aclara que está prácticamente en desuso en el ámbito del derecho penal, porque es una clasificación que proviene propiamente del derecho civil, ¿no? Entonces la clasifica en lata, leve y levísima. Lata es cuando el resultado hubiera sido podido ser previsto por cualquier persona, el común de las gentes podía prever ese resultado. La culpa es leve cuando únicamente por alguien cuidadoso, y es levísima cuando solamente las personas muy diligentes, o sea, muy excesivamente cuidadosas, la hubiera podido prever. Esa es la clasificación. Tema 13, por favor. Perdón. Distinción entre culpa consciente y dolo eventual. Ambos conceptos son muy parecidos, y en algunas ocasiones pues tienden a confundirse, ¿no? Pero la distinción está que en la culpa consciente con previsión o con representación, el resultado no se quiere, y es más, abriga la esperanza pues de que no ocurra, ¿no? Y en cambio en el dolo eventual se asume indiferencia ante el resultado. Si
no se da, pues qué bueno, pero si se da, pues ni modo, ¿no? Entonces, así de sencillo, ¿no? Bueno, tema 14, fundamento de la punibilidad de los delitos culposos. Bueno, es una situación que han manejado desde el punto de vista teórico, ¿no? De que si no hay intención de cometer el delito, pues ¿por qué son punibles las conductas culposas? Eh, Evidentemente, quien actúa con intención en el caso de los delitos dolosos, pues demuestra mayor peligrosidad social que el que actúa culposamente, ¿no? Por descuido, pero sin la intención de cometer el delito. En razón de esto también es obvio que los delitos dolosos pues, son castigados con mayor severidad que los culposos, ¿verdad? Sin embargo, de todas maneras se castiga. ¿Y cuál es la razón de por qué se castiga? Bueno, la razón es muy sencilla, ¿no? Son punibles o castigables, ¿verdad? Porque causan igual daño que los delitos dolosos. O sea, a una persona se le puede privar de la vida intencionalmente con un instrumento punzocortante, con un arma de fuego, etc. O se le puede atropellar porque no lo vieron, ¿no? Entonces el resultado va a ser exactamente el mismo, ¿no? Nada más pues varía la cuestión de la intencionalidad o la imprudencia, ¿no? La forma como se le privó de la vida, que como dijimos hace un momento, pues la forma dolosa revela mayor peligrosidad en el sujeto que la culposa, ¿no? Bien, de eso se trata este tema, ¿no? Luego pasamos al 15, es la culpa en el derecho mexicano. La clase pasada hicimos referencia al artículo 8 del Código Penal Federal. Nos establece que las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Y luego el artículo 9, siguiente artículo, su párrafo primero define lo que es el dolo, el párrafo segundo y último define la culpa. Dice, obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. ¿Ya? Entonces, pueden observar en esta definición que nos da la definición legal de lo que es la culpa y la incorporación de algunas de las teorías o de la teoría de la previsibilidad y las clases de culpa, ¿no? Culpa consciente, culpa inconsciente, etc. Bueno, en este mismo tema, comenta el autor, pues hace la aclaración muy precisa, ¿no? Que no todos los delitos se pueden cometer en forma culposa, ¿verdad? Al efecto, el artículo 60 limita cuáles son los delitos que se pueden cometer en forma dolosa. Nos señala aquí en el mismo artículo las situaciones que no menciona pues los delitos por su nombre, sino por los artículos en los que están previstos, ¿no? Entonces podemos identificar aquí nomás
los delitos de lesiones, el delito de homicidio, el delito de daño en propiedad ajena y, y como aquellos en los cuales que pueden ser cometidos en forma dolosa, ¿no? Perdón, culposa. Otros, los delitos no mencionados ahí en los artículos que señala el artículo 60, y forzosamente tienen que ser dolosos, no afirmen, no admiten la forma de culpa, de, de culpa o imprudencia. En el tema 16 titula "La culpa no es un delito autónomo". Bueno, se plantea aquí alguna situación de carácter teórico que algunos autores por ahí han manejado, la cuestión de que hay delitos que se hablan de el delito culposo, como si fuera un delito en especial. La situación en la práctica pues no es así, ¿no? Concretamente la culpa es una forma de comisión de los delitos, no un delito en sí, ¿ven? Eso es concretamente a lo que se refiere este tema, ¿no? Y en el 17 tenemos la preterintención. Habíamos comentado en las clases presenciales, cuando ya habíamos visto este tema, de que el Código Penal actualmente vigente de 1931, cuando fue promulgado, nada más preveía la realización de los delitos en aquellos tiempos le llamaba intencional o imprudencial, o sea, dolosa o culposa. No admitía la preterintención. Después hubo unas reformas por ahí, y se admitió la preterintención, dice en el artículo 8 del Código Penal, se adicionó una fracción tercera y lo definía de la siguiente manera: dice, obra preterintencionalmente el que cause un resultado típico mayor al querido o aceptado si aquel se produce por imprudencia. O sea, concretamente la esencia de la preterintención o preterintencionalidad, le llaman otros autores, consiste en causar un daño más allá, un resultado más allá del querido, ¿no? El ejemplo clásico ahí es del sujeto que quiere lesionar a otro y lanza un golpe con la intención pues nada más de causar una herida, una lesión, pero se le va la mano y lo mata. Entonces, resulta un homicidio, se fue más allá el resultado, ¿no? Durante la época de la vigencia, esta tercera fracción del artículo 8 se le señaló también en el artículo 60 una penalidad especial a la preterintención, que era una cuestión intermedia entre el delito intencional o doloso y el culposo, ¿no? Es menor que el doloso, pero mayor que la imprudencia o culpa. Estuvo vigente hasta 1994, creo, ¿sí? Y pues sin una explicación muy clara, simplemente lo descontinuaron, ¿no? Derogaron la fracción tercera del artículo 8 y lo eliminaron de la penalidad señalada en el 60, también lo eliminaron, ¿no? Entonces se volvió al antiguo sistema pues que tenía el código desde que fue promulgado, ¿no? Nada más delitos dolosos y culposos, ¿no? La pregunta que surge es ¿qué penalidad se impone cuando sucede uno de estos casos? Que el resultado se va más allá de la intención. La respuesta es que se castiga como delito doloso, ¿eh?
sí, simple y sencillamente. Bueno, en el tema 18 dice el caso fortuito. Ese es otro de los reformas que se hicieron en 1994. La fracción décima del artículo 15 del Código Penal Federal establecía antes de la reforma que es circunstancia excluyente de responsabilidad causar un daño por mero accidente sin intención e imprudencia alguna, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas. Entonces, eso es lo que definía el caso fortuito. Después de 1994, fue modificada esa fracción décima y actualmente dice que el delito se excluye cuando el resultado típico se produce por caso fortuito. Bueno, en la actualidad pues no define lo que es el caso fortuito, pero pues para identificarlo pues vamos a la definición anterior, antes de la reforma, ¿no? Entonces realizar una conducta con todas las precauciones debidas, actuando legalmente, y entonces pues no hay, y si a pesar de todo eso resulta aparece un resultado típico antijurídico, pues no es imputable a la persona que lo realizó, porque lo realizó cumpliendo con todos los requisitos, además de que se hace sin intención, pues tampoco ahí se observan todos los requisitos de cuidado en la conducta, y entonces pues si ya surge algún resultado típico y antijurídico, pues será por mera casualidad, ¿no? Sería ese sería el caso fortuito. Tema 19, la tipicidad en el funcionalismo. Dice, en el sistema funcionalista el tipo penal juega un papel de llamada al ciudadano de tal suerte que el destinatario de la norma regule su conducta conforme a la norma subyacente en el tipo, que le sirve de guía para no realizar la conducta prohibida en los delitos de acción, o bien la obligada realización de una conducta para salvaguardar un bien jurídico en peligro en los delitos de omisión. Es decir, pues, en otras palabras, cuál es el papel de la tipicidad en el sistema funcionalista? Pues es la llamada de atención, que se espera que el sujeto actúe dentro de lo que marca la ley, ¿verdad? No realice las conductas prohibidas cuando es una ley prohibitiva, ¿verdad? No hacer esto, no matar, no robar, etc. O realizar las conductas cuando la ley es dispositiva, ¿no? Prestar ayuda a las personas que se encuentran en peligro, todas las que sean pues de realizar una determinada acción normalmente, ¿verdad? Bien, el tema 20 tenemos una clasificación, es muy parecido a la clasificación de los delitos que vimos en el capítulo 14, pero aquí se trata de la clasificación de los tipos penales. Entonces la primera clasificación que nos señala aquí el autor en el inciso A es de los delitos, de los tipos normales y anormales.
Dice, si las palabras empleadas se refieren a situaciones puramente objetivas, se estará en presencia de un tipo normal. Ejemplo, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Entonces los elementos que está señalando son totalmente objetivos, son apreciables por los sentidos, ¿no? Y si se hace necesario establecer una valoración, ya sea cultural o jurídica, el tipo será anormal. Ejemplo, el delito de estupro. Delito de estupro, uno de sus elementos señala es que la víctima sea persona honesta. Entonces, la honestidad, nos preguntamos, ¿es objetiva? Pues no, no es objetiva, no se puede apreciar, no se ve, no se toca, no tiene olor, ni sabor, ni todo lo que son no se oye en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar si la víctima es honesta o no lo es, ¿verdad? Entonces, para llegar a la conclusión de que sí lo es, o en su caso que no lo es, tenemos que realizar una operación mental, ¿no? Consistente pues en observar antecedentes de conducta entonces resolver conforme esa observación de las conductas precedentes de la víctima, concluir si es honesta o no lo es, ¿no? Entonces esa operación mental pues es lo que constituye pues el tipo anormal, no, el hecho de que no es objetiva, ¿no? No es objetiva. Luego tenemos el inciso B, fundamentales o básicos. Dice, anota el profesor Mariano Jiménez Huerta que la naturaleza idéntica del bien jurídico tutelado forja una categoría común, capaz de servir de título o de rúbrica a cada tipo de delitos. Los tipos básicos integran la espina dorsal del sistema de la parte especial del código. Dentro del cuadro de los delitos contra la vida es básico el de homicidio, descrito en el artículo 302 de nuestro ordenamiento penal positivo. Según Luis Jiménez de Azúa, el tipo es básico cuando tiene plena independencia. Entonces son básicos el homicidio, el robo, serían los ejemplos. Especiales, inciso C, tipos especiales, son formados por el tipo fundamental y otros requisitos cuya nueva existencia excluye la aplicación del básico. Ejemplo, homicidio en razón del parentesco o relación, artículo 323. Entonces, en este caso, el delito especial excluye pues al básico, ¿no? Luego, inciso D, complementados. Estos tipos se integran con el fundamental y una circunstancia o peculiaridad distinta. Homicidio calificado por premeditación, alevosía o ventaja. Y luego, autónomos o independientes son los que tienen vida propia sin depender de otro tipo. Otra vez aquí los ejemplos, ¿no? Homicidio, robo, son completamente independientes, ¿no? O autónomos.
y sí alrededor de ellos se forman otras categorías, pues los especiales, los complementados. En el F tenemos también los subordinados, que también se forman alrededor de los autónomos o independientes, ¿no? Los subordinados son los que dependen de otro tipo. Entonces, por ejemplo, el homicidio en riña tiene el tipo autónomo independiente, pues es y también básico es el homicidio, pero pues la modalidad de riña le da otra fase, ¿verdad? Otra presentación. Inciso G, de formulación casuística. En los tipos de formulación casuística tenemos dos clases, los alternativamente formados y los acumulativamente formados. Los primeros, los alternativamente formados, en ellos se prevén dos o más hipótesis comisivas y el tipo se colma con cualquiera de ellas. Ejemplifican esto de un delito derogado ya, que es el adulterio, pero que se sigue utilizando como ejemplo. Decía que para que se integrara el delito, el adulterio se debería cometer en el domicilio conyugal o con escándalo. Entonces la palabra, el empleo de la letra O es una disyuntiva, ¿no? Uno u otro. Entonces cualquiera de los dos que se diera daba por integrado el delito, ¿no? No estaba forzosamente los dos, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, en el otro caso, el de los acumulativamente formados, sí es al revés, ¿no? Ahí, si se prevén dos o tres o más hipótesis, se tienen que dar todas. Si falta una de ellas, no se integra el delito. Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo era el delito de usurpación de funciones. Entonces, el sujeto se tiene que ostentar vamos a decir, por ejemplo, el caso de un profesionista, ¿no? Entonces, como un doctor, por ejemplo. Pero el hecho de que se ostente como doctor en sí mismo no constituye delito. Para que sea usurpación de funciones requiere que además realice alguna conducta como si fuera doctor, ¿no? O sea, recete, prescriba medicinas, de consultas, etcétera, ¿no? Y cobre honorarios sobre todo, ¿verdad? Eso sería. Entonces tenemos el inciso I, de daño y de peligro. Si el tipo penal tutela los bienes frente a su destrucción o disminución, se trata de un tipo de daño, un tipo penal de daño. Cuando la tutela penal protege el bien contra la posibilidad de ser dañado, entonces estaremos frente a un tipo de peligro, tipo de penal de peligro, ¿eh? No causa daño, destrucción o deterioro a los bienes, pero sí los pone en peligro, ¿verdad? Finalmente, en este tema, el autor dice que hay infinidad más de clasificaciones de los tipos penales, pero que solo hemos hecho referencia a los más comunes, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Bien, pues el último tema que nos queda es la ausencia de tipo y de tipicidad, ¿verdad? Se distingue entre ausencia de tipo y ausencia de tipicidad. La ausencia de tipicidad se llama atipicidad también, ¿verdad?
y es muy frecuente que se le encuentren con ese nombre. Bueno, hay ausencia de tipo, dice, cuando el legislador de forma deliberada, decía, con toda la intención, o inadvertidamente, no incluyó en el catálogo de delitos una determinada conducta que, según el sentir general, debería ser considerada delictiva o delictosa. Y el legislador pues, simplemente no la contempló como tal, no la incluyó en el Código Penal. Y entonces se dice, pues hay una ausencia de tipo. La ausencia de tipicidad, que decimos que se llama técnicamente atipicidad, existe el tipo, pero la conducta no se amolda o no encuadra perfectamente en el tipo penal. Entonces esa es la distinción. Algunos autores dicen que realmente toda tipicidad en el fondo es una ausencia de tipo. Si la conducta no encuadra en la descripción de la ley, pues es que no hay un tipo penal para ese tipo de conducta, ¿no? Entonces está planteada la cuestión en el campo de la teoría nada más, ¿no? Correcto, y con esto terminamos el capítulo 16 y nos vemos en el siguiente, 17, otra vez la antijuridicidad, para repasar la antijuridicidad. Pues muchas gracias, nos vemos.